So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good. And in general. I kind of meant like a muffin or a latte. I want a job with a generous work-from-grocery-store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Mucha gente cree que adorar a Dios es simplemente asistir a un templo, cantar algunas canciones, escuchar una predicación y volver a casa con la conciencia tranquila. Pero, ¿y si te dijera que este modelo, por más tradicional que parezca, puede estar muy lejos de lo que Dios realmente espera como adoración? El apóstol Pablo, al escribir a los cristianos en Roma, reveló una verdad desconcertante. El culto que agrada a Dios no comienza en el altar de la iglesia, sino en el altar de la vida. Y más, no involucra aplausos, músicas o púlpitos, sino algo mucho más profundo y exigente. La gran mayoría de los cristianos aún no ha entendido lo que significa presentar el cuerpo como sacrificio vivo. Y esta incomprensión ha producido una fe frágil, emocionalmente inestable y espiritualmente superficial. Y en medio de tantas voces diciendo lo que es o no es adoración, encontrar enseñanza sólida directamente de la fuente bíblica se ha convertido en un verdadero tesoro. Si este tipo de contenido es lo que valoras, aprovecha ahora para inscribirte y caminar con nosotros en este profundizaje de la palabra, donde cada detalle tiene propósito y cada enseñanza transforma. Cuando Pablo escribe a los cristianos de Roma y los exhorta diciendo: «Os ruego por tanto, hermanos, por la compasión de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo». Él no está simplemente utilizando una metáfora poética, sino ofreciendo una de las definiciones más profundas de lo que significa adorar a Dios en el contexto de la nueva alianza. Esta frase, presente en Romanos capítulo 12, versículo 1, lleva un peso teológico inmenso. Pablo está hablando con judíos y gentiles convertidos, ambos familiarizados con la idea del sacrificio físico, pero ahora él presenta un llamado que no involucra sangre derramada o altar de piedra, sino una entrega constante, consciente y viva. Presentar el cuerpo significa ofrecer la totalidad de nuestro ser. Pensamientos, acciones, emociones, decisiones, deseos y voluntades. Cada gesto del día a día pasa a tener potencial de adoración cuando es entregado al Señor con intención y pureza. Es como si toda la vida del creyente se convirtiera en un altar ambulante, llevando en sí la presencia de Dios. Pablo no está hablando de un momento específico de la semana o de un ambiente sagrado delimitado por paredes y rituales, sino de una vivencia que comienza al abrir los ojos por la mañana y sigue hasta el último pensamiento antes de dormir. El cuerpo no es algo que deba ser negado o despreciado, sino santificado por la entrega al propósito divino. El verbo presentar en el original griego implica una entrega voluntaria, casi como un acto ceremonial.
Esto sugiere que cada uno de nosotros es, al mismo tiempo, sacerdote y sacrificio. No hay intermediación humana, no hay sustituto, es la propia vida colocada en el altar de la obediencia. Esta entrega es continua, no es un acto único, sino un estilo de vida moldeado por la presencia y el temor del Señor. La adoración verdadera no ocurre solamente cuando hay música o silencio reverente, sino principalmente cuando hay una decisión diaria de permanecer rendido. La gran revolución del culto racional está precisamente ahí. En lugar de ofrecer algo externo como los antiguos corderos o palomas, el cristiano ofrece a sí mismo. Es el cuerpo entero en devoción. El lenguaje que Pablo utiliza desconstruye cualquier idea de adoración desligada de la vida práctica. El cuerpo, a menudo visto solo como instrumento de pecado, ahora es redimido para convertirse en vehículo de gloria. Las manos que antes robaban ahora trabajan con honestidad. Los ojos que codiciaban ahora ven con misericordia. Los pies que se desviaban ahora caminan por el camino estrecho. No se trata de autoanulación o desprecio por lo físico, sino de consagración. El culto racional comienza con una percepción clara. Mi existencia entera es digna de ser entregada a Dios. Y este entendimiento lo cambia todo. Él redefine prioridades, reformula hábitos y refina motivaciones. La vida deja de ser fragmentada entre lo espiritual y lo secular y se convierte por completo en una respuesta al amor de Dios. El culto que agrada al Señor comienza cuando entendemos que somos, todos los días, la propia ofrenda en el altar. Muchos aún piensan que el culto ocurre solo dentro de 4 paredes, en un horario específico del domingo, con liturgia definida y vestimentas adecuadas. Pero lo que Pablo revela a los cristianos en Roma va en contra de esa comprensión limitada. El culto racional no es una agenda, sino una postura de vida. Por eso, justo después de llamar a los creyentes a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, los convoca a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de la mente. No se trata de una práctica religiosa aislada, sino de un estilo de vida que transpira adoración en todo. Este cambio de perspectiva es radical. El altar, que antes estaba en el templo de Jerusalén, ahora se establece en el lugar de trabajo, en el tráfico, en la sala de casa, en la relación con los hijos, en las decisiones financieras, en las elecciones morales. Todo puede ser culto cuando se hace con conciencia delante de Dios. Lavar los platos, perdonar una ofensa, trabajar con honestidad, cuidar del cuerpo, estudiar con dedicación, escuchar a alguien con atención. Todos estos gestos ganan valor eterno cuando se realizan con la intención de honrar al Señor. El culto deja de ser un evento y pasa a ser un viaje. El verdadero culto no puede ser confinado al canto congregacional o a los momentos solemnes del culto público. Se manifiesta en las actitudes que expresan el carácter de Cristo. La espiritualidad que Pablo propone no es escapista, sino encarnada. No busca huir del mundo, sino redimir el mundo a través de la presencia de los santos. El culto racional es aquel que transforma la realidad alrededor, porque se vive con intencionalidad, con temor, con dedicación. Esta visión rompe con el dualismo entre lo sagrado y lo profano. Para el cristiano que vive el culto racional, no existen más áreas neutras. Todo pertenece a Dios. El matrimonio, el trabajo, las amistades, el ocio, el descanso, todo se convierte en suelo sagrado cuando se consagra. La gloria de Dios no se manifiesta solo en el altar de la iglesia, sino en los pasillos de la empresa, en las mesas de la familia, en los encuentros casuales. El culto racional expande el concepto de adoración hasta que éste invada la rutina más simple, con una belleza inesperada. La pregunta que este texto nos hace es inquietante.
¿Cómo está nuestra adoración fuera del templo? Si el culto que agrada a Dios se vive en el cotidiano, entonces cada elección revela lo que de verdad se está ofreciendo. Cada reacción, cada palabra, cada pensamiento puede ser una expresión de adoración o una negación de ella. Esta conciencia nos invita a un nuevo tipo de santidad, no performática, sino sincera. Una espiritualidad que no se mide solo por los momentos devocionales, sino por la coherencia entre la fe y la práctica a lo largo de los días. El término racional, utilizado por Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, deriva del griego logikos, que puede ser traducido como espiritual, inteligente o conforme a la razón. Es fascinante darse cuenta de que la raíz de la palabra está conectada a logos, el mismo término usado para describir la palabra eterna en Juan capítulo 1. Es decir, el culto racional es aquel que está alineado con la razón divina, con el pensamiento de Dios, con la lógica celestial. No es un culto irracional, emocionalista o impulsivo, sino una adoración que involucra entendimiento profundo, discernimiento espiritual y conciencia plena. Pablo no está diciendo que la fe debe ser fría o puramente intelectual. Por el contrario, él está llamando a los cristianos a una adoración que sea comprendida, que tenga sentido frente a la revelación divina. En otras palabras, Dios no desea solo gestos o ritmos vacíos, sino un culto que brote del entendimiento de lo que Él es, de lo que Él hizo y de lo que Él exige. El verdadero culto racional es un acto de reconocimiento. Cuando la mente es iluminada por la verdad, el corazón se inclina en adoración sincera. Hay emoción, pero está guiada por la verdad y no por manipulaciones externas. La fe cristiana nunca ha sido antiintelectual. Por el contrario, siempre ha valorado la razón como herramienta de comprensión de la revelación. Pablo, como doctor de la ley y hombre instruido, sabía que la fe madura exige reflexión, análisis, meditación. El culto racional invita al creyente a pensar, a reflexionar sobre el carácter de Dios, sobre el sacrificio de Cristo, sobre la justicia del reino. No es un culto automático, repetitivo, inconsciente. Es una entrega lúcida, voluntaria, que responde a una revelación comprendida. Este entendimiento corrige una distorsión común en nuestros días, la de que la fe es enemiga de la razón. Al contrario, la fe bíblica es profundamente racional, no en el sentido de lógica humana limitada, sino de coherencia con la verdad eterna. La mente renovada, como la describe Pablo, es una mente que comienza a pensar como Dios piensa, que juzga las cosas con criterios espirituales, que ve más allá de las apariencias. El culto racional, por lo tanto, es el fruto de esa mente renovada, que discierne la voluntad de Dios y responde con obediencia. En el corazón de este culto está la verdad. Y la verdad libera, transforma, guía. Cuando comprendemos quién es Dios y lo que Él espera, no adoramos por impulso, sino por convicción. No entregamos por presión, sino por comprensión. El culto racional es, por lo tanto, una invitación a unir mente y corazón, razón y fe, lógica y espíritu, en una adoración completa y profundamente humana. Durante siglos, los israelitas se acercaron a Dios a través de sacrificios sangrientos, conforme a lo ordenado en Levítico, capítulo 1. Era necesario un cordero, un chivo, un novillo, siempre algo que debía ser derramado sobre el altar. La sangre era símbolo de expiación, purificación y acercamiento. Sin embargo, al escribir a los romanos, Pablo rompe con ese antiguo patrón al presentar una nueva forma de culto.
un sacrificio vivo, sin sangre, sin muerte física. El cambio no es solo práctico, sino profundamente espiritual. El centro del culto deja de ser el altar de piedras y pasa a ser el corazón rendido. Este nuevo culto no anula la seriedad de la entrega, por el contrario, la profundiza. Ofrecerse a uno mismo como sacrificio vivo exige más que entregar un animal una vez al año. Es una convocatoria a morir diariamente al ego, los deseos desordenados y los patrones mundanos. En lugar de sangre derramada, ahora Dios exige un corazón quebrantado. Salmos capítulo 51, versículo 17, ya anticipaba esta idea al declarar que los sacrificios agradables a Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito. This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car shouldn't feel like a second job. It should feel easy. With Carvana, it is. Just visit Carvana.com, enter your license plate or VIN, answer a few quick questions, and get an offer in minutes. Like what you see? We'll pick it up right from your door and hand you your check. No haggling, no hassle, no problem. Car selling made easy on Carvana. Pickup fees may apply. Pablo está, por lo tanto, profundizando un principio que ya estaba siendo revelado en las Escrituras. La profundidad de este nuevo culto está en su continuidad. Diferente de los sacrificios de la antigua alianza, que eran hechos en momentos específicos y se cerraban en el altar, el culto racional es continuo, pues implica una vida entera. El creyente se convierte en un templo en movimiento, un sacerdote permanente y una oferta siempre accesible. Es un cambio de paradigma, de la religiosidad ritual a la espiritualidad relacional. La conexión con Dios deja de pasar por ritos externos y se convierte en algo personal, interno y diario. Es el propio Espíritu Santo quien hace esta mediación dentro del creyente, convirtiendo cada acto de entrega en adoración legítima. En el centro de esta transformación está el sacrificio de Jesucristo. Él fue el último sacrificio sangriento necesario para la redención. La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, declara que, con una sola ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están siendo santificados. Siendo así, no hay más necesidad de derramamiento de sangre, pero hay un llamado a la consagración total. El culto racional es una respuesta al sacrificio de Cristo, no un intento de repetirlo. Ofrecerse a Dios hoy es un acto de gratitud y sumisión, basado en lo que ya se ha hecho en la cruz. Esta comprensión cambia completamente la forma en que vivimos la fe. No hay más separación entre lo que es espiritual y lo que es secular, pues todo es oportunidad de adoración. El trabajo, el estudio, el silencio, el servicio, la familia. Todo puede ser ofrecido en el altar invisible de la nueva alianza. El sacrificio racional exige conciencia, entrega y continuidad. No es sangriento, pero es costoso. No se ve con los ojos, pero transforma todo a su alrededor. Y sobre todo, es la respuesta más lógica a la misericordia de un Dios que ya entregó todo por nosotros. Luego, después de llamar a los creyentes al sacrificio vivo, Pablo dirige el enfoque hacia el interior, diciendo: «Y no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestra mente». Aquí, el apóstol revela que el culto racional comienza en la mente, en el lugar donde se forman pensamientos, juicios, deseos y decisiones. Es una reforma invisible pero radical. Mientras el mundo intenta moldear a los creyentes a su imagen a través de patrones culturales y presiones sociales, Dios actúa de dentro hacia afuera, renovando la mente mediante la verdad. Esa renovación no es instantánea ni superficial. Ella exige exposición constante a la palabra, oración intencional, comunión verdadera y dependencia del Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18,
Pablo afirma que somos transformados de gloria en gloria a medida que contemplamos al Señor. Es un proceso progresivo, pero esencial para que el culto racional sea posible. Sin una mente renovada, el creyente continúa esclavo de pensamientos antiguos, reacciones carnales y deseos distorsionados. La transformación de la mente es la clave para una vida santa, coherente y fructífera. La renovación mental es también una elección. Diariamente somos confrontados con pensamientos que no vienen de Dios. El culto racional, en ese sentido, se expresa en la decisión de rechazar la mentira y abrazar la verdad. Cada pensamiento alineado a la palabra es un acto de adoración. Cuando decidimos pensar según los patrones del reino y no según las noticias, ideologías o emociones del momento, estamos cultuando con la mente. El campo de batalla del culto no es solo el corazón, sino también el pensamiento. Y es por eso que Pablo usa la mente como punto central de este proceso. Transformar la mente es más que adquirir conocimiento bíblico. Es permitir que ese conocimiento genere cambios reales. Es pasar de una fe solo informada a una fe reformada. Cuando la mente cambia, los hábitos cambian. Cuando la forma de pensar es lavada por la verdad, las actitudes comienzan a reflejar el carácter de Cristo. El culto racional, por lo tanto, no se alimenta de emociones pasajeras, sino de convicciones firmes. Y esas convicciones solo nacen cuando la mente es expuesta a la luz de Dios continuamente. Es en ese escenario silencioso, íntimo y muchas veces imperceptible a los ojos humanos, que el cielo se mueve. Cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, cada decisión tomada a partir de la mente renovada, se convierte en un canto puro ante Dios. El culto racional no necesita micrófonos o escenarios para ser percibido. Ocurre en la soledad de un alma que piensa como Dios piensa. Esta mente, renovada y sensible a la voluntad divina, es el punto de partida de toda verdadera adoración. Pablo, al decir «no os conforméis a este mundo», está convocando a los creyentes a una resistencia silenciosa, pero poderosa. El término mundo aquí no se refiere a la creación física, sino al sistema de valores, filosofías y prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Conformarse significa tomar la forma, adaptarse, moldearse a los patrones que nos rodean. La verdadera adoración exige justamente lo opuesto, un inconformismo sagrado. Quien cultúa racionalmente se niega a seguir el flujo cultural sin cuestionamiento. Vive en el mundo, pero no es moldeado por él. Esta resistencia no está marcada por militancia o rebeldía exterior, sino por una firmeza interior. Es una santidad discreta pero inquebrantable. Como se describe en Filipenses capítulo 2, versículo 15, somos llamados a brillar como luces en medio de una generación corrompida y perversa. Esta luz no grita, sino que ilumina. No se impone, sino que influye. El culto racional se manifiesta cuando alguien elige la verdad frente a la mentira, la pureza frente a la impureza, la generosidad frente al egoísmo. Es una forma de vivir que confronta al mundo sin palabras, solo por la integridad. Conformarse es más fácil. El mundo ofrece caminos amplios, reglas flexibles y recompensas inmediatas. Resistir exige fe, coraje y visión espiritual. El creyente que vive el culto racional no se rinde a la lógica del todo el mundo lo hace. Filtra todo por la palabra, incluso si eso le cuesta amistades, oportunidades o aprobación social. Entiende que la voluntad de Dios es superior a la aceptación del mundo. Esta postura transforma no solo al individuo, sino también el ambiente a su alrededor. Donde hay inconformismo santo, hay santidad contagiosa. No conformarse también implica discernimiento. El mundo no se impone solo por persecuciones o escándalos visibles. Muchas veces
Entra por las sutilezas, músicas, películas, discursos, patrones de belleza, filosofías populares. El culto racional exige que el creyente esté atento, con los sentidos espirituales agudizados, listo para rechazar todo lo que hiere el corazón de Dios, aunque parezca inofensivo. El inconformismo no es terquedad, sino reverencia. No es dureza, sino sensibilidad espiritual. Resistir al mundo, por lo tanto, es una forma profunda de culto. Cada decisión de santidad es un himno silencioso. Cada renuncia hecha por amor a Dios es una ofrenda en el altar invisible. Y, mientras el mundo presiona para que tomemos su forma, el culto racional nos invita a tomar la forma de Cristo. Es en esta resistencia fiel y constante que la imagen de Jesús comienza a brillar en nosotros, y el mundo, aunque inconscientemente, comienza a ser confrontado con la presencia viva del reino de Dios. Al escribir que el creyente, al renovar la mente, podrá experimentar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, Pablo no está ofreciendo una promesa genérica, sino señalando hacia una dimensión de culto donde discernir la voluntad divina se convierte en posible, deseable y accesible. Este tipo de entendimiento no es místico, ni reservado a unos pocos iluminados. Es fruto directo de una vida consagrada, de una mente transformada y de una adoración auténtica. La voluntad de Dios no se revela a quien solo la desea, sino a quien está dispuesto a vivir conforme a ella. Muchos viven angustiados, buscando descubrir lo que Dios quiere para sus vidas, sin darse cuenta que el primer paso para esa revelación no está en la ansiedad de una respuesta inmediata, sino en la entrega continua de la propia vida como culto. Cuando los pensamientos son purificados, los deseos reordenados y la mente renovada por la palabra, el corazón se convierte en un campo fértil para que la voluntad de Dios se manifieste. En Proverbios capítulo 3, versículo 6, somos aconsejados a reconocer al Señor en todos nuestros caminos, con la promesa de que Él enderezará nuestras veredas. Discernir la voluntad de Dios, por lo tanto, es un despliegue natural de quien vive en obediencia. Esa voluntad es descrita como buena, agradable y perfecta. 3 palabras que revelan la naturaleza de un Dios que no solo manda, sino que también cuida. El culto racional abre los ojos a esta realidad. La voluntad de Dios no es una carga, sino un camino de paz. Cuando la mente no está conformada con el mundo, deja de interpretar los mandamientos divinos como limitaciones y comienza a verlos como orientaciones de amor. La vida pasa a ser orientada no por el miedo a errar, sino por la confianza de estar siendo guiado por un Padre sabio y presente. Discernir la voluntad de Dios exige silencio interior, valentía para renunciar y sensibilidad espiritual. Ella no siempre se revela en grandes eventos o visiones claras, sino que frecuentemente se manifiesta en los pequeños detalles del día a día. Una puerta cerrada, una conversación inesperada, una inquietud persistente. Quien cultiva racionalmente desarrolla oídos para Dios. Aprende a escuchar no solo con los sentidos, sino con el alma. Cada decisión se convierte en una oportunidad de honrarlo, cada elección un acto de fe. Es en este ambiente de rendición y transformación que la voluntad de Dios deja de ser un misterio distante y pasa a ser una realidad vivida. El creyente que se entrega por completo comienza a experimentar no solo momentos de revelación, sino una caminata entera alineada con el corazón del Padre. El culto racional conduce a una vida que respira la voluntad divina en cada paso. Y esta es una de las mayores bendiciones que alguien puede experimentar. Your Wish is Your Command is being called the greatest success book of all time, with over 100,000 5-star reviews. I went from $5,000 on my bank account to $8 million. My income doubled. I was able to retire at the age of 31. It reveals the missing key to the law of attraction.
Your Wish is Your Command is now available on Amazon. Search Your Wish is Your Command on Amazon to get your copy today. Vivir dentro del centro de aquello que Dios soñó desde el inicio. Inmediatamente después de tratar de la voluntad de Dios, Pablo cambia de tono y advierte que nadie piense de sí mismo más de lo que conviene, sino que tenga un pensar moderado, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esta transición revela algo profundo. El culto racional no se sostiene solo en la entrega exterior, sino en la humildad interior. Antes de cualquier otro servicio, Dios desea un corazón que se ve con sobriedad. La adoración comienza cuando reconocemos quiénes somos ante Él y quiénes no somos. La soberbia espiritual es un veneno silencioso. Ella transforma el culto en performance, el servicio en vanagloria y la consagración en autoexaltación. Un corazón orgulloso puede incluso cantar, predicar y servir, pero no agrada a Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 6, está escrito que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El verdadero culto comienza con la conciencia de la propia limitación, de la dependencia de la gracia y de la necesidad constante de corrección y misericordia. Quien no reconoce su fragilidad no puede ofrecer un sacrificio aceptable. La humildad propuesta por Pablo no es autodepreciación, sino claridad espiritual. Es saber que todos los dones vienen de Dios, que todas las oportunidades son expresiones de su gracia y que todo lo que tenemos para ofrecer es, en el fondo, de Él mismo. El culto racional exige esta mirada limpia, sin vanidad, sin comparación, sin orgullo escondido bajo la capa de piedad. Es en este lugar de humildad que el corazón se convierte en terreno fértil para la acción del Espíritu. Cuanto más nos vaciamos, más espacio damos para que Dios se manifieste en nosotros. La forma en que nos vemos moldea la manera en que cultivamos. Quien se juzga superior, cultiva esperando recompensas o reconocimiento. Quien se ve con claridad, adora en silencio, sirve sin focos y ofrece sin esperar aplausos. El culto racional es discreto, pero poderoso, porque brota de una identidad cimentada no en conquistas, sino en gracia. Esta humildad nos protege de la idolatría de nosotros mismos y nos devuelve a la esencia, siervos ante el Rey. Y es en este suelo firme de la humildad que el verdadero culto se construye, cuando sabemos quiénes somos, pecadores redimidos, vasos de barro, instrumentos temporales de una obra eterna. Nuestra alabanza se convierte en pura, y cuando la adoración nace de la verdad, sube como aroma agradable al trono de Dios. El culto racional, por lo tanto, es imposible sin humildad, pues ella es la base que sostiene toda entrega genuina. Paulo no limita la adoración a la esfera individual. Justo después de exhortar a la humildad personal, conduce a la Iglesia a la comprensión de que somos miembros unos de otros. Romanos capítulo 12, versículo 5, declara: Así nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero individualmente somos miembros unos de otros. Esto significa que el culto racional no es una experiencia solitaria, sino colectiva. Se vive en comunión, en servicio mutuo, en cooperación entre los diferentes. La imagen del cuerpo es una de las más ricas del Nuevo Testamento. Cada miembro tiene una función específica. Ninguno es autosuficiente y todos dependen del funcionamiento saludable de los demás. Esto implica que mi adoración está de cierta manera conectada a la forma en que trato a mis hermanos. La fe vivida en aislamiento es incompleta. El culto racional solo es pleno cuando atraviesa las fronteras del yo y se manifiesta en el nosotros. Quien ama a Dios necesita aprender a amar a las personas. Quien quiere servir al Señor necesita estar dispuesto a servir al prójimo. La comunión no es opcional, es parte del culto.
el cuidado mutuo, la empatía, la corrección en amor, el compartir de cargas. Todo esto es adoración en movimiento. En 1 Juan capítulo 4, versículo 20, hay una alerta clara. Quien no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. El culto racional desafía al creyente a salir de la zona de confort, a renunciar a preferencias personales, a soportar a los imperfectos y a caminar juntos, incluso cuando hay roces. Esta entrega comunitaria es una de las mayores expresiones de adoración que existen. La diversidad dentro del cuerpo es una riqueza, no una amenaza. Cada persona, con su don, su historia y su experiencia, contribuye a la belleza del culto colectivo. Donde hay unidad en la diversidad, hay manifestación del espíritu. El culto racional rechaza la competencia y abraza la cooperación. No se impresiona con títulos o posiciones, sino que celebra la presencia de Dios que se revela en cada parte viva del cuerpo. Una iglesia que cultúa racionalmente es aquella donde todos tienen voz, espacio y función. Cuando el creyente entiende que forma parte de algo mayor que él, su adoración se expande. Deja de ser un esfuerzo individual y pasa a ser un coro armonioso, donde cada voz importa. Vivir como cuerpo es cultuar con el corazón unido. Y en este tipo de adoración, Dios se mueve con placer. El culto racional vivido en comunidad no solo edifica a la iglesia, sino que revela al mundo el carácter de Cristo de manera palpable, amorosa y real. Después de hablar sobre el cuerpo y sus muchos miembros, Paulo continúa la línea de razonamiento en Romanos capítulo 12, describiendo diversos dones espirituales dados a la iglesia. Cita, por ejemplo, el don de profetizar, de servir, de enseñar, de exhortar, de contribuir, de presidir y de ejercer misericordia. El culto racional gana aquí un contorno aún más práctico. Cada don, cuando es ejercido con sinceridad y amor, es una forma de adoración. Esto rompe la falsa dicotomía entre el ministerio público y la vida cotidiana. El altar de la vida comienza donde el púlpito termina, en la acción práctica de cada creyente sirviendo con aquello que recibió. No existe don pequeño en el reino de Dios. La mujer que sirve con alegría en la cocina del templo está cultivando con el mismo valor que el predicador que expone las Escrituras con fidelidad. El hermano que consuela en silencio y el joven que contribuye con generosidad expresan, a través de estas actitudes, su adoración legítima. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, leemos que cada uno debe servir conforme al don que recibió, como buenos dispensadores de la multiforme gracia de Dios. Cada servicio, por más simple que parezca, es un acto de culto cuando se hace con reverencia y entrega. Paulo deja claro que los dones deben ser ejercidos con celo, con liberalidad y con alegría. Esto nos muestra que el culto racional no es solo sobre lo que se hace, sino sobre el espíritu con el que se hace. Una tarea ejecutada con frialdad y obligación no lleva el mismo peso ante Dios que una realizada con amor fervoroso. Lo que mueve el cielo es la motivación del corazón, y cuando el don es usado para edificar, consolar y servir al cuerpo, el Señor es glorificado. El culto racional se convierte entonces en una sinfonía de dones operando en armonía. También hay una alerta implícita aquí. Negligenciar el don recibido es negligenciar la adoración. No podemos enterrar talentos por miedo, por orgullo o por comodidad. La parábola de los talentos, narrada en Mateo capítulo 25, muestra que el Señor requiere frutos de aquello que confió a cada uno. Servir es cultivar, dejar de servir es rechazar el altar. El culto racional exige movimiento, involucramiento, disposición.
Los dones son herramientas, no trofeos. Son medios mediante los cuales Dios continúa tocando vidas a través de su pueblo. Por tanto, donde hay servicio genuino, hay adoración verdadera. Donde los dones fluyen con humildad, el Espíritu se manifiesta con libertad. El púlpito es importante, pero el culto racional no termina allí. Continúa en las visitas, en los abrazos sinceros, en los consejos discretos, en las oraciones silenciosas, en las acciones cotidianas de quienes viven para servir. Y cuando la Iglesia comprende que cada don es una vela en el altar, el fuego del culto racional nunca se apaga. Paulo prosigue, aún en Romanos capítulo 12, llamando la atención sobre el amor. El amor sea sin hipocresía. Esta frase, aparentemente simple, contiene un poder espiritual avasallador. El amor verdadero es el combustible que mantiene el culto racional vivo. Sin él, todo lo que se hace, sea profecía, enseñanza o misericordia, se convierte en solo un desempeño religioso. Pablo ya había dicho en 1 Corintios capítulo 13 que, sin amor, incluso los actos más impresionantes se vuelven vacíos. El amor no es un complemento del culto racional, sino su esencia más profunda. La hipocresía aquí denunciada es la disonancia entre lo que se aparenta y lo que se es. Es posible sonreír, servir, cantar e incluso predicar, sin amor verdadero en el corazón. Es posible hacer todo correcto externamente, pero alimentar rivalidades, celos, vanidad o indiferencia internamente. El culto racional exige un corazón sincero delante de Dios y de los hermanos. El amor que Pablo describe es aquel que busca el bien del otro sin segundas intenciones, que se alegra con la verdad, que perdona con facilidad, que no se exaspera con el error ajeno. Amar sin fingimiento es uno de los mayores desafíos de la vida cristiana. Implica perdonar a quien no ha pedido perdón, servir a quien nunca agradece, extender la mano a quien puede no devolver el gesto. Pero es exactamente en esos gestos que la adoración se vuelve más intensa. El amor es lo que transforma acciones simples en ofrendas espirituales. La viuda que dio 2 monedas en el templo, como se describe en Marcos capítulo 12, lo hizo con tanto amor que su ofrenda se volvió mayor que todas. No fue el valor monetario, sino la entrega del corazón lo que hizo de ese acto un culto aceptable. Este amor necesita ser cultivado. No nace automáticamente, ni sobrevive sin cuidado. Requiere vigilancia, oración, autoconocimiento y búsqueda constante por el Espíritu Santo. Es Él quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones, como afirma Romanos capítulo 5, versículo 5. Cuando permitimos que el amor de Dios nos transforme, nuestro culto deja de tratar sobre lo que hacemos y pasa a ser sobre quién nos estamos convirtiendo. What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. El amor sincero cambia nuestra manera de ver a las personas, de servir a la iglesia, de vivir la fe. Adorar a Dios con amor verdadero es el mayor testimonio que un cristiano puede dar. Nada atrae más la presencia del Señor que corazones quebrantados, dispuestos a amar como Él ama.
Ese es el culto que asciende como aroma suave, que toca el cielo y transforma la tierra. Cuando el amor es puro, la adoración es auténtica, y donde hay autenticidad, hay la marca del reino. En la secuencia de la exhortación al amor sincero, Pablo convoca a los cristianos a ser fervorosos en el espíritu sirviendo al Señor. La palabra fervoroso remite a la idea de algo en ebullición, de calor intenso. El culto racional no es apático, frío o mecánico. Es calentado por un fuego interior que viene del Espíritu Santo. Este ardor no es emocionalismo pasajero, sino pasión sostenida por la verdad. Es la fuerza que mueve al creyente a continuar adorando incluso cuando las circunstancias son adversas. Es el celo santo que impide que el altar del alma se apague con el tiempo. El fuego en el altar era un requisito constante en los días del Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 6, versículo 13, leemos que el fuego debería arder continuamente sobre el altar. Nunca se apagaría. Esta misma lógica espiritual se aplica al culto racional. La llama del Espíritu necesita ser alimentada con disciplina, comunión y santidad. No se trata de mantener una emoción, sino una disposición constante de adorar, servir y obedecer. El fervor espiritual se mantiene por vidas que están en constante contacto con la presencia de Dios. Esta llama interior es la diferencia entre hacer por hábito y hacer por pasión. Un lubor puede tener la misma melodía, pero cuando se canta con fuego, toca los cielos. Un sermón puede tener la misma estructura, pero cuando se predica con fervor, transforma corazones. Una oración puede tener palabras simples, pero cuando nace de un espíritu ardiente, mueve montañas. El culto racional exige ese calor, esa llama viva que quema por dentro y desborda por fuera. El fervor espiritual no es exageración, es autenticidad. Sin embargo, este fuego también necesita vigilancia. La frialdad espiritual no llega de una vez, se instala poco a poco, distrae, enfría, adormece. Por eso Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 19, «No apaguen el espíritu». El mantenimiento del fervor es responsabilidad de cada creyente. Es necesario orar cuando no se tiene ganas, servir cuando no se es notado, permanecer fiel cuando nadie está mirando. Es en esta perseverancia que el fuego crece y se intensifica. Un culto racional sin fervor se convierte en rutina. Pero cuando el espíritu está ardiente, todo cobra vida. Incluso las tareas más simples se convierten en expresiones de amor. Este fuego es lo que distingue al religioso del adorador, al practicante del apasionado. Y es esta llama interior, cultivada día tras día, la que mantiene el altar de la adoración siempre encendido delante de Dios. Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 12, «Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación, perseveran en la oración». Esta tríada revela un tipo de culto que escapa a la lógica humana, la adoración que no depende de circunstancias favorables. El culto racional es probado en el dolor, y es exactamente allí, en el terreno de la aflicción, donde florece con más vigor. Adorar en medio de la bendición es natural, pero cultuar en el valle es sobrenatural. Y es eso lo que Dios busca. Adoradores que, incluso heridos, continúan entregándose. La tribulación tiene el poder de revelar dónde está nuestro corazón. Cuando el sufrimiento aprieta, el alma es expuesta. Muchos abandonan el altar en ese momento, porque confundieron culto con comodidad. Pero los que entendieron que el culto racional es una entrega de vida, no de momentos, permanecen firmes incluso cuando todo parece desmoronarse. Job capítulo 1, versículo 20, nos muestra que al perderlo todo, Job se postró en adoración. Eso no es irracionalidad, es fe madura. Es el alma diciéndole a Dios,
Incluso cuando no entiendo, te pertenezco. La paciencia en la tribulación es un acto continuo de fe. No se trata de pasividad, sino de firmeza. Es un tipo de resistencia espiritual que se niega a ceder al desespero. Perseverar en la oración es otro elemento indispensable de este culto en tiempos difíciles. Cuando todo dice que pare, el creyente que cultúa racionalmente insiste en buscar. Él sabe que la tribulación no es el final, sino un proceso, y sabe que en el silencio Dios aún está presente. Salmos capítulo 34, versículo 18, dice que el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, y es en esa proximidad que el culto adquiere nueva dimensión. Hay una belleza única en la adoración que nace en el dolor. Ella está despojada de vanidad, purificada del ego, lavada en lágrimas sinceras. Es como si el cielo se inclinara para escuchar este tipo de alabanza. Cuando el creyente continúa sirviendo, amando, orando y confiando incluso herido, está ofreciendo a Dios una de las formas más puras de culto. No hay fingimiento, no hay máscara, hay solo un corazón rendido, diciendo con su vida, tú aún eres digno. Este tipo de adoración no se enseña en teoría, se forja en el fuego. Por eso, el culto racional no huye de la tribulación, la atraviesa con esperanza, y en este caminar, cada lágrima se convierte en semilla, cada dolor se convierte en altar, cada gemido se convierte en oración. Cuando el dolor no nos paraliza, nos empuja más cerca del Señor, y allí, donde muchos se rendirían, el adorador racional se mantiene firme, porque aprendió que la fidelidad no depende del escenario, sino de la convicción de que Dios sigue siendo el mismo, incluso cuando todo a nuestro alrededor cambia. Uno de los puntos más revolucionarios de la enseñanza de Pablo aparece en Romanos capítulo 12, versículo 21. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Esta declaración subvierte los instintos más naturales del ser humano, revelando que el culto racional no es solo una entrega a Dios, sino también una postura ante el mundo. Vencer el mal con el bien es una de las formas más poderosas de adoración, porque exige renuncia, valentía y un corazón empapado de gracia. Ante las injusticias, calumnias o persecuciones, la reacción instintiva es devolver en la misma moneda, pero el adorador racional entiende que el bien es su arma y no la retaliación. Jesús enseñó esto con vehemencia en Mateo capítulo 5, cuando llamó a sus discípulos a amar a los enemigos y orar por los que los perseguían. Este tipo de respuesta no es debilidad, es resistencia espiritual. Es una manera de declarar, yo pertenezco a otro reino. El bien, cuando se practica en medio del mal, se convierte en una denuncia silenciosa y una proclamación poderosa. Este principio tiene implicaciones profundas en la vida cotidiana. Significa bendecir a quien te traicionó, perdonar a quien no se ha arrepentido, actuar con justicia, incluso cuando es más fácil omitir. Vivir así no es natural, es sobrenatural. Y por eso es culto. Cada acto de bondad, cada palabra de vida, cada gesto de misericordia en medio del caos es una ofrenda en el altar invisible. La lucha no es contra carne y sangre, como afirma Efesios capítulo 6, versículo 12, sino contra fuerzas espirituales, y el arma más eficaz en esta guerra es el bien. Vencer el mal con el bien es también un testimonio. Mientras el mundo alimenta el ciclo de la venganza, el creyente que responde con gracia se destaca. Él se convierte en una luz, una presencia transformadora. El culto racional se vuelve visible, no por discursos, sino por actitudes. Y cada actitud contracultural refuerza la presencia del reino de Dios entre los hombres. El bien se convierte en un acto profético, una proclamación silenciosa de que hay otro camino,
el camino de la cruz, del perdón, del amor. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Por lo tanto, cultuar racionalmente es también resistir con bondad. Es construir puentes donde hay muros. Es plantar flores donde hay piedras. Es entender que la fuerza del bien no está en la respuesta inmediata, sino en el impacto eterno. El mal puede parecer más rápido, pero el bien es más profundo. Y cuando un creyente se niega a retribuir, pero elige servir, está diciendo con su vida que el mal no tiene la última palabra. El altar del culto racional se establece entonces en el suelo de la reconciliación. Al final de Romanos capítulo 12, lo que se revela no es solo un modelo personal de adoración, sino una propuesta de revolución. Pablo dibuja a lo largo del capítulo un estilo de vida tan distinto, tan contrario a la lógica dominante, que el simple hecho de vivirlo ya se convierte en una forma de transformar todo a su alrededor. El culto racional no es solo un movimiento interior, sino un impacto exterior. Actúa en silencio, pero altera estructuras, y esta transformación comienza en nosotros, pero no se detiene en nosotros. Cuando una persona vive de acuerdo a los principios de Romanos, capítulo 12, inevitablemente influye en los que están a su alrededor. El hogar cambia, las relaciones cambian, el ambiente profesional se transforma. El culto racional es como levadura en la masa, invisible pero efectivo. Jesús habló sobre esto al comparar el reino de Dios a una pequeña semilla de mostaza, que crece y se convierte en un árbol. El culto racional es esa semilla. Cuando se planta en la vida diaria, florece en frutos que bendicen a otros. Esta transformación, sin embargo, no necesita de aplausos. Es silenciosa, pero firme. El mundo espera manifestaciones grandiosas, pero Dios elige trabajar a través de vidas que cultúan con constancia y verdad. En Romanos capítulo 12, todo comienza con la entrega del cuerpo y termina con una convocatoria a vencer el mal con el bien. En ese intervalo, el creyente pasa por una metamorfosis que afecta su mente, sus relaciones, sus dones, su postura ante el dolor y su forma de amar. Es una verdadera revolución espiritual. El mundo no será cambiado solo por discursos elocuentes, sino por creyentes que viven lo que predican. La adoración que transforma es aquella que se encarna en la práctica. Cuando el culto deja de ser un evento y se convierte en un estilo de vida, se propaga como una llama que enciende a otras. Y esa llama no puede ser contenida. El culto racional es el antídoto contra la religiosidad estéril y la espiritualidad superficial. Es profundo, verdadero e impactante, incluso cuando nadie está mirando. Así es como el culto racional cambia al mundo, una vida a la vez, un corazón rendido, una mente transformada, una comunidad unida. El impacto no está en la fuerza del grito, sino en la firmeza de la entrega. Lo que Pablo revela en Romanos capítulo 12 no es solo un mandamiento, es una invitación, un llamado a la adoración integral que comienza en el corazón. Se propaga a través de los gestos y resuena en el mundo como un testimonio silencioso, pero irresistible, del amor y la gloria de Dios. ¿Cuántos cultos hemos vivido sin entender lo que Dios realmente espera de nosotros? Ahora que esta luz ha sido encendida, comparte este vídeo con alguien que también necesita salir de la rutina y volver a la esencia de la fe. Y escribe en los comentarios, ¿qué, para ti, es vivir una adoración verdadera?
Tu experiencia puede despertar otras vidas. Y si deseas continuar aprendiendo con profundidad y verdad, el canal está con las puertas abiertas. Solo tienes que suscribirte.